Hola, buenas noches. 9 de octubre del 2022, son las 10:08 de la noche. Quiero tocar un tema ahora de un americano que se me ha escapado de los grandes talentos que se han producido en ese país, en ese maravilloso país, como lo han sido. Es la trilogía de los tres grandes americanos que han marcado época, como lo fueron Paul Morphy a mediados del siglo XIX. Luego tenemos a Harry Nelson Pillsbury, que es como finalizando el siglo XIX. Y luego, por los años 60 y 70, brilló el gran Robert James Fischer, Bobby Fischer. Entonces, he hecho trabajos sobre Pablo Morphy y he hecho trabajos y exposiciones que queden aquí grabados en el canal sobre Bobby Fischer. Pero me ha faltado eh, dar a conocer esa gran figura que fue Harry Nelson Pillsbury. Y esta noche vamos a concentrarnos un poco en su vida. Vamos a leer aquí. Harry Nelson Pillsbury, la otra estrella americana que nos faltaba por tocar, por mencionar y compartir, ¿no? Por supuesto que me voy a apoyar en un video maravilloso de un torneo importante que él ganó, pero vamos a hablar un poco aquí de esta pequeña reseña. Él nació en Massachusetts, en Estados Unidos, el 5 de diciembre de 1872 y muere en Filadelfia, en Pensilvania, el estado de Pensilvania, el 17 de junio de 1906. Fue un jugador de ajedrez estadounidense, correcto. Su infancia transcurrió en Filadelfia. No aprendió a jugar ajedrez hasta los 16 años. Fíjense que es un mito de que tienes que empezar a temprana edad, que los 4, los 5, los 8 años, para ser un gran jugador. Ese mito se rompe eh, con la historia de Harry Nelson Pillsbury. Aquellos que puedan preguntar, profesor, si yo comencé tarde, ¿yo tendré posibilidad de destacarme y ser un buen jugador de ajedrez? Mi respuesta es sí. Y creo que de hecho nosotros hicimos un video y un trabajo al respecto sobre eso. Motivando y brindando esperanza porque la historia nos enseña de que han existido jugadores que han empezado tarde. En esta oportunidad pensó a los 16 años y casi que logra competir por el título, si no es por una enfermedad que lo detuvo, que fue la sífilis. No aprendió a jugar ajedrez hasta los 16 años, Harry Nelson Pillsbury, lo que no fue un obstáculo para que a los 18 obtuviera fama en su país, batiendo a fuertes ajedrecistas. Cuando tenía solo 20 años, fíjense que es parecida la historia de Morphy, ¿no? De Pablo Morphy. Cuando tenía 20 años, en 1892, el campeón del mundo de ese entonces, no había perdido el título con Lasker, Wilhelm Steinitz, visitó Boston y jugó 3 partidas contra el genio americano Pillsbury, y que a la sazón era el mejor jugador de Estados Unidos. Ya en esos momentos, ante la sombra general, Pillsbury se impuso 2-1 sobre 3 partidas. Después de esto transcurren 2 años con resultados no muy brillantes. Pero en 1894 obtiene la victoria en el torneo metropolitano de Nueva York. Esto le catapulta ante los mecenas, los sponsors estadounidenses, y le financian un viaje para que vaya a competir a Europa, concretamente a Inglaterra, al torneo de Hastings, celebrado en 1895, y del que sale victorioso ante nada más y nada menos que 3 grandes figuras que tenemos aquí.
Emanuel Lasker, el alemán campeón del mundo por 28 años, Wilhelm Stein, el austríaco primer campeón del mundo, y Mijael Chigorin, que Chigorin nosotros no le hemos tocado mucho. Vamos a hablar un poco de Chigorin, aprovechando la oportunidad. Mijail Ivanovich Chigorin fue un importante ajedrecista ruso entre 1883 y 1898. Fue uno de los 5 mejores jugadores del mundo. Ha sido considerado el fundador de la Escuela Imperial Rusa de ajedrez. Nació cerca de San Petersburgo, donde se estableció luego de terminar sus estudios. Aprendió a jugar ajedrez a los 16 años. A los 16 años también. Chigorin aprendió a jugar ajedrez a los 16 años. Algo tarde, ¿verdad? Y sin embargo fue uno de los mejores del mundo. Pero no se sintió atraído por el juego sino hasta después de completar su educación. Ya pasado los 20, creo yo. Y ocupar un puesto en el gobierno imperial de los zares de la época, ¿no? Nicolás II y todo eso. En 1873 se apasionó por el juego, abandonó su trabajo y se convirtió en un ajedrecista profesional. Su primer torneo internacional fue en Berlín en 1881, donde acabó tercero. Finalizó segundo en el torneo de Hastings en 1895 por delante del campeón mundial Lasker y de Stein. Únicamente el ganador fue Harry Nelson Pillsbury, que es el tema que estamos trabajando. Superó a Chigorin. Además a Richard Teichmann le ganó, tuvo un match con Lasker, con Janowicz. En La Habana, Cuba, disputó el campeonato del mundo con Stein en 2 ocasiones, perdiéndolo ambos eventos, pero él sembró un legado allá en La Habana, en Cuba, pues, Chigorin. Chigorin fue muy reconocido en Rusia en esos tiempos, en esa época, muy seguido. Era el amante de los gambitos, gambito de Evan, y también introdujo importantes variantes en la teoría del ajedrez, pero vamos a regresar en nuestro viaje en el tiempo con Harry Pillsbury. Ya hablamos un poco de Chigorin. Bueno, íbamos en nuestro viaje del tiempo en el torneo de Hastings celebrado en 1895, del que sale victorioso entre nada más y nada menos que Emanuel Lasker, Wilhelm Stein y Mijail Chigorin. Su fama gana enteros con el triunfo en Hastings y es invitado a un torneo cuadrangular cerrado en San Petersburgo entre él, Emanuel Lasker, Wilhelm Stein y Mijail Chigorin. Entonces, en esa ocasión, Lasker vence, siendo el actual campeón del mundo en ese entonces. Seguido de Stein y Pillsbury llega tercero. Pero el mayor contratiempo de este torneo no es poder revalidar su triunfo en Hastings, sino que durante su estancia en la ciudad contrae la sífilis. El problema está que a finales del siglo XIX, en Inglaterra, cuando estuvo en Hastings, en el torneo de Hastings, en Inglaterra, había como una epidemia o una pandemia bastante fuerte con la sífilis. Las prostitutas de allá en ese entonces, de esa época en Londres, y eran altamente contagiosas con la enfermedad. Y es posible que en alguno de esos encuentros este genio americano lamentablemente contrajo dicha enfermedad que acabó con su vida. Y ya estaba padeciendo secuelas de la sífilis, lamentablemente, para 1896, con el cuadrangular. El desquite se lo tomó en el torneo de Hamburgo en 1896, en el que batió a los 3 grandes jugadores citados, a Lasker, Stein y Chigorin. Pero no obtuvo buenos resultados ante oponentes más débiles y tuvo que compartir el tercer y cuarto puesto con el Dr. Tarrach. Durante 1899 y 1900, Pillsbury asistió en una gira por su país a diversos acontecimientos y exposiciones, pero su deseo era volver a Europa a enfrentarse con los mejores. Era lógico, un hombre joven y estaba en el mejor momento de su vida.
De vuelta a Europa, disputó varios torneos, pero ya se encontraba muy enfermo y nunca pudo desbancar de los primeros lugares a Lasker. Murió en 1906 aquejado de la sífilis, contraída tiempo atrás, que se le complicó con una tuberculosis. Pillsbury tuvo un brillante juego, pasó a la historia por su portentoso cerebro, daba exhibiciones de jugar a ciegas, en la que era su mejor especialidad. Entonces, vamos a hablar un poco ahora del torneo de Hastings. Por aquí tengo un video que va narrando el torneo más fuerte de la época del siglo XIX, donde lo gana Harry Nelson Pillsbury y habla un poco de su historia. Vamos a ver, ok. Vamos a ver sin tener problemas de derechos de autor. Vamos a hacerlo bien. ¿Me creerías si te dijera que el torneo más importante de la época a finales del siglo XIX no fue ganado por ninguno de los cuatro principales favoritos, el campeón mundial incluido, sino que el vencedor fue un joven descubrimiento que con su increíble desempeño logró despertar una ilusión en los aficionados que recordaban los mejores años de Murphy, por lo que hoy en nuestro recorrido de la fascinante historia del juego ciencia nos toca hacer una parada en el año 1895 y cubrir el torneo más fuerte e importante que se haya celebrado hasta entonces, el torneo de Hastings 1895, Inglaterra. Pero, ¿qué es lo que hace este torneo tan importante? E incluso lo recordamos aún en nuestros días. Lo primero es que la situación en la cima del ajedrez no era nada clara, con la que, habiendo ganado el título mundial un año antes, Manuel Lasker y otros críticos desmerecieron su triunfo, lograron decir que había derrotado a un viejo, que era Steinitz, con el agregado de que al reunir todos los mejores jugadores del momento, quien saliera victorioso de esa competición podría considerarse realmente como el verdadero jugador más fuerte de la época. La ciudad de Hastings, al sur de Inglaterra, con su cálido clima, fue la anfitriona del evento, teniendo unos organizadores tan ambiciosos que estaban decididos a realizar la competición más interesante que se haya visto hasta esa fecha, proponiendo una espectacular plantilla de 22 jugadores y proyectándose una abrumadora cantidad de 231 partidas por jugar, dando lugar a un nivel sin precedentes. Entre las grandes figuras que participan tenemos al vigente campeón mundial, el ex campeón mundial, estaba Emanuel Lasker, el campeón mundial Wilhelm Steinitz, y dos recientes retadores al título. Ya, un segundo aquí. Dos recientes retadores al título. Un segundo aquí. Vamos aquí a verificar bien el asunto para que no se nos escape nada. Ok. Vamos a leer aquí con calma. Entre las grandes figuras tenemos Emanuel Lasker, que es el vigente campeón mundial, correcto. Tenemos el ex campeón mundial Wilhelm Steinitz, está bien. Tenemos dos recientes retadores que son Michael Chigaroirin y Isidor Gunsberg. Ajá, Gunsberg también era importante. Y dos recientes retadores del título que eran el Dr. Tarras
Hanovis y Shelter, creo que Shelter, que era el rey de las tablas, aspirantes a la corona. Entre otros jugadores destacados y bien conocidos, como tomaron la foto, aquí están todos. Pero a pesar de todas las estrellas que estaban reunidas aquí, quien tomó el protagonismo fue un novato de 22 años, llamado Harry Nelson Pillsbury, 1872-1906, y que contra todo pronóstico salió vencedor de esta complicada batalla. Veamos pues cómo es que el joven americano se logró hacer con una inesperada victoria. El torneo contaba con un formato que no dejaría lugar a dudas, el cual consistía, era un todos contra todos, un round robin, en un sistema de liga donde cada uno de los participantes jugaría una partida contra cada uno de los demás. Era un round robin, todos contra todos. Es decir, al ser una plantilla de 22 jugadores, cada jugador disputaría un total de 21 partidas. Como es habitual, se daría un punto por partida, medio punto por tablas y 0 puntos por partida perdida. Ese fue el gran torneo de Hastings en 1995. Y el control de tiempo era 2 horas para las primeras 30 jugadas y luego 1 hora para cada 15 jugadas. Y la bolsa de premios ascendía a un total de 500 libras, que a día de hoy equivaldría en más o menos en unos $20,000. Importante cifra para la época. Durante la ceremonia de inauguración, los jugadores fueron recibidos por el mismo alcalde de la ciudad de Hastings y fueron gratamente bienvenidos a disfrutar de su estadía en Hastings. La sala de juego fue cuidadosamente arreglada con una larga alfombra roja, los muros decorados con cuadros de la más alta calidad, 11 mesas distribuidas cómodamente para que los jugadores tengan la distancia adecuada, y cuidaron cada detalle para asegurarse de la comodidad de los jugadores participantes. Los representantes de la prensa de varios países estaban expectantes para el comienzo del evento. Y así, con todo listo, el día 5 de agosto del año 1895, los relojes se pusieron en marcha. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué evento! 5 de agosto de 1895. Bueno, demostrando por qué tenía la condición de campeón mundial, Lasker es quien inaugura el marcador ganando la primera partida del torneo. En esa primera ronda, la mayoría de favoritos se imponen, a excepción de Tarrach, que pierde su partida por tiempo.
Y la partida destacada de esta primera jornada es la disputada entre Chigorin contra Pillsbury. Una complicada lucha donde el maestro ruso se impone, pero el americano deja ver el primer destello de su genialidad y que es un joven luchador que podríamos seguir describiendo con el mínimo detalle cómo se desarrolló cada ronda, que sin duda fueron todos los encuentros altamente interesantes. Pero por temas de tiempo nos limitaremos a describir los sucesos más importantes a lo largo del evento. Por ejemplo, Pillsbury, después de haber perdido contra Chigorin, se marcó un furioso 9,5 en sus siguientes 10 partidas. Tenía fúrico, mientras que Chigorin en sus primeras 5 rondas ya había vencido a cada uno de los favoritos. Por su parte, Lasker tuvo un inicio de torneo regular, perdiendo algunas partidas clave, pero logró irse recomponiendo de cara a la segunda mitad del evento, incluso ganándole a Pillsbury en la 12ª ronda. Stanley, que se había convertido en el primer ex campeón mundial de la historia, para este torneo ya se le daba por acabado, pero demostrando quién había sido en las primeras 5 rondas. Comenzó con el pie derecho y en la 10ª ronda juega en la que muchos consideran una de las mejores partidas del austríaco. Un magistral Yuko Piano, una italiana Yuko Piano contra un jugador ahí, no, contra Vir, creo que fue, y lo derrota a Igor, que también iba de líder, pero lastimosamente hubo partidas donde su avanzada edad se hizo notar, perdiendo importantes encuentros contra Pillsbury, Lasker. O sea, Stanley no pudo mantener el ritmo. Jahanovic, Janovic empezó flojo haciendo solo medio punto en las primeras 3 rondas. Janovic en la quinta perdió contra Chigorin y sin lograr grandes resultados. De a poco fue recuperando algunos puntos y consiguiendo un sólido marcador, y así llegamos al final de la jornada 18, donde a falta de tan solo 3 rondas, aquí viene el momento interesante. Esta era la clasificación que se reflejaba en la tabla. Iba ganando Lasker por 14,5, 14 Chigorin, Pillsbury 3,5, Tarrach 11 Stanley y 9 Shelter. Torneo no estuvo carente de emoción. El doctor Tarrach en las partidas 19 y 20 logró derrotar a los 2 campeones mundiales, Stanley respectivamente, Lasker y Stanley respectivamente.
dándole esto más oportunidad al doctor de avivar el debate sobre la veracidad que tenía el título de campeón mundial de ajedrez, y que si en verdad era Lasker. En la penúltima ronda, Chiburín sufrió un duro traspié, perdiendo tan solo en 16 movidas contra Janovics, y Pillsbury, haciendo gala de su hambre de victoria, de arrojo a sus rivales, o sea, le terminó venciendo a sus rivales con victoria para llegar con todas las oportunidades a la última ronda. En esta última partida crucial contra Buxter, dice aquí, el genio americano logró imponerse de una manera impecable. Y al ver que el estadounidense se había garantizado el primer puesto, los maestros Steiny, Chigorin y Tarrach se levantaron de sus mesas en sus respectivos tableros y se acercaron para felicitar al joven prodigio Harry Pillsbury. De este modo se da por concluido el mítico torneo de Hastings, el más fuerte del mundo para la época de la historia, de 1895, y el resultado del torneo, lejos de clarificar la situación en la cumbre, solo sirvió para agregar una variable más a la ecuación con la llegada del nuevo genio occidental, Harry Nelson Pillsbury. O sea, estaban Chigorin, Lasker, Steiner, el doctor Tarrach, ahora tienen que contar con Harry Nelson Pillsbury. Pero esa fue la cumbre, lo más alto que pudo. Demostrando que su victoria en Hastings no había sido solo un golpe de suerte, Pillsbury siguió con un paso firme por la élite del ajedrez mundial, logrando muy buenas actuaciones en los más fuertes certámenes internacionales. En 1897 se convirtió en el campeón oficial de los Estados Unidos, ganó el campeonato de los Estados Unidos, al derrotar en match a Jason Showalter. Además de que recorrió el mundo entero dando exhibiciones de simultáneas a la ciega, que era su especialidad, incluso ostentando el récord en su tiempo de 22 tableros simultáneos a la ciega, 17 ganadas, 1 perdida y 4 empatadas. La hazaña se llevó a cabo en Moscú. Demostraciones que eran impresionantes, que darían unos peculiares frutos. Por ejemplo, una exhibición que Pillsbury dio en La Habana inspiró la mente de un niño de 11 años llamado José Raúl Capablanca. Mientras que en otra de sus giras por Moscú, el americano deslumbró al pequeño Alexander Alekhine, de 9 años para ese entonces. Tras sus buenas actuaciones, Pillsbury tenía todas las papeletas para ser el siguiente retador de Lasker, pero el destino, una vez más, es cruel y nos niega la oportunidad de seguir viendo arder la llama de Pillsbury, debido a que contrae una dura enfermedad, la cual
frenaría, lamentablemente, rápidamente su salud. Hay fuentes que opinan que la afección de Pillsbury le causó lesión cerebral y daños a su sistema nervioso. Está listo ya. Haciéndole padecer de síntomas como dolores de cabeza, altas fiebres y fatiga. Y que con el tiempo, el daño fue agravándose. Aunque hay quienes atribuyen que los padecimientos del joven maestro fueron el resultado de un caso de sífilis descuidado, no se atendió a tiempo, pero de esto no se tienen registros claros que lo contrasten. También hay diagnósticos que sugieren que el deterioro de la salud de Pillsbury se debió a causa de tener muy malos horarios de sueño, con muy malos horarios de sueño, con carencia de ejercicio físico y el excesivo consumo del tabaco, lamentablemente, que lo caracterizaba el desarrollo de su enfermedad. O sea, fumaba demasiado. Ya estaba avanzado para el año 1904 su enfermedad. Mismo año en que jugó su último torneo, y para el año 1905 se dice que había desarrollado un trastorno mental, registrándose a un episodio en donde intentó terminar con su vida, tratando de saltar desde una ventana en un cuarto piso durante su estadía en el Hospital Presbiteriano de Filadelfia. Aunque este suceso tiene varios registros comprobados en periódicos estadounidenses, parece ser que solamente se trató de los medios aprovechándose de la popularidad que tuvo el maestro americano para sacar una noticia interesante, ya que varios allegados y testigos no daban fe de esto, el intento de suicidio, pues. Independientemente de cuáles fueran los verdaderos hechos, la condición de Pillsbury se fue degradando rápidamente, mientras una difícil lucha llegaría a ver su llama extinta el 17 de junio de 1906, a la corta edad de 33 años de edad. En la búsqueda de rendir homenaje, inevitablemente algunos de estos videos se tornan con un tono triste y melancólico. Pero esto se debe a que, desafortunadamente, parece haber una tendencia en los maestros del pasado que, a pesar de sus grandes éxitos, no eran ajenos a las dificultades
Y aunque no quisiéramos, el final de sus vidas tiene un desenlace amargo de lo que no debe caber duda. De lo que no debe caber duda es que siempre recordaremos con mucho aprecio el legado que nos han dejado los genios como el grandioso Harry Nelson Pillsbury. Entonces, ya finaliza el video hasta aquí. Fue un hombre que fue talentoso, un hombre brillante. Como les había dicho con anterioridad, era como una trilogía, tres grandes épocas donde figuraron tres grandes genios del ajedrez en los Estados Unidos, como fue Paul Morphy, que termina trágicamente de apoplejía a los 47 años. Brilló en sus años mozos de 19 y 20 años. Tenemos a Harry Nelson Pillsbury, que gana el torneo de Hastings en 1895, el torneo más fuerte del mundo, donde se encontraban las luminarias de la época, como el campeón del mundo vigente, Manuel Lasker. Estaba Sting, el ex campeón del mundo, el padre del juego posicional. Estaba el padre de la escuela imperial rusa, el gran Chigorin, que marcó época y tuvo muchos seguidores. Incluso dejó un legado, incluso en la teoría, ¿no?, de la defensa Chigorin y cosas así. Y tenemos al famoso doctor Tarrach. El doctor Tarrach, que también fue un fuerte jugador, admirable para ese entonces. Entonces, ellos cuatro representaban la ecuación de los principales jugadores de ese tiempo, pero llega patrocinado un joven americano de los Estados Unidos y termina ganándoles el torneo en un round robin a 21 rondas, un todo contra todo de esos 22 jugadores, y termina haciéndose famoso, en verdad, Harry Nelson Pillsbury. Pero la Inglaterra de esa época, había mucho contagio de la falta ¿cómo se le dice?, de aseo personal, y la sífilis estaba haciendo estragos, sobre todo en las mujeres prostitutas de ese entonces, y de una forma u otra, es una enfermedad venérea, y Pillsbury se contrajo esa enfermedad, y lastimosamente fue esa misma enfermedad que le atacó el sistema nervioso, le daba fatiga, cansancio, todo eso, y fiebres. Lo fue minando lamentablemente y terminó su vida a una temprana edad de los 33 años. Es lamentable que estos tres grandes genios americanos hayan terminado prácticamente sus carreras profesionales sin llegar prácticamente a los 30 años. Bueno, el que llegó más lejos fue Pillsbury, ahora que estoy viendo, que jugó su último torneo cuando tenía 32 años y muere en el 1906 cuando tenía 33. Pero Fitch se retira a los 27 años. Y peor aún, el genio americano Paul Morphy se retira a los 21 años. Entonces, lamentablemente, por razones de la época, los clásicos tuvieron unos desenlaces desafortunados, pero dejaron un legado, marcaron historia, fueron recibidos como héroes, fueron hombres que en verdad deslumbraron. Sobre todo Morphy y Pillsbury se destacaron mucho en su habilidad
del jugar a ciegas. Y fíjense que Pillsbury fue inspiración del pequeño José Raúl Capablanca en La Habana y fue inspiración también de Alejandro Alequín allá en San Petersburgo, creo que fue la cosa. Entonces, este es como un pequeño documental que encontré yo en YouTube y yo quería comentar y compartir la vida y obra de este genio americano que no habíamos hablado, no lo habíamos comentado y no lo habíamos montado en este humilde canal que pareciera, como me dijeron por ahí, parece del siglo XIX porque me falta compartir fotos, me falta compartir videos, me falta compartir tableros, pero la lacto que tengo es mi compañera desde el 2000 y la conexión que tengo en Venezuela también me cuesta mucho poder realizar los trabajos como yo quisiera. Más sin embargo, mi objetivo es poder sembrar también mi propio legado, pero a nivel de las redes sociales, a través de este medio. Pase lo que pase, quedará montado aquí. Parte de mi vida quedará con todos ustedes en este canal. Y ese es el gusto y esa es la satisfacción que yo tengo, en verdad. Recuerden de que les estuve mencionando de que tanto Pillsbury como Chigorín, grandes jugadores de los 5 mejores del mundo, empezaron sus carreras tarde después de la adolescencia. En la adolescencia, prácticamente a los 16 años. Eso te quita el mito de que si no eres un niño prodigio, no vas a ser gran maestro o no vas a ser un buen jugador. No. Todo lo podemos conseguir según nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestra insistencia y nuestra disciplina en cuanto a nuestros métodos de trabajo, de entrenamiento, de luchar por lo que queremos. No solamente en el ajedrez, sino todos los objetivos de la vida que nosotros nos propongamos. Entonces, con esto finalizo. Me disculpan si tuve algunos errores, algunas equivocaciones. Lo hice con toda la pasión, con toda la motivación posible. Quise trabajar este clásico de un jugador que es poco mencionado, pero fue el hombre que ganó el torneo más fuerte del siglo XIX. Nos recuerda a José Raúl Capablanca cuando fue al torneo de San Sebastián en 1911, que los rusos, no Steiner, me recuerdo yo, ni Sowich, se negaban a que el genio cubano en 1911 participara, siendo muy joven, 20añero, pero lo respaldó el campeón americano Frank Marshall diciendo: quien me derrota a mí en un match tiene todas las credenciales para jugar el torneo de San Sebastián de 1911. Y es ahí donde Capablanca salta a la fama allá en Europa con ese torneo, con la victoria de ese torneo, demostrando su talento y su calidad. Bueno, con esto finalizo en este viaje del túnel del tiempo, del torneo de Hastings 1895, y hablando de un poco de la vida y obra de Harry Nelson Pillsbury. Les voy a compartir tanto en la descripción del video como en la caja de comentarios el link donde pude extraer este material y colocarlo aquí en la presente exposición. Y no te desanimes, es mi mensaje final. Cada quien, todos estamos a tiempo de lograr y cumplir nuestros sueños. Recuerda de que la medida que debes tener son tus propios actos, acciones y resultados.
Si tú vas viendo si de acuerdo a tu entrenamiento tú vas mejorando tu elo FIDE, tu resultado. De pronto jugadores que tú los veías tan impresionantes ya no lo son tanto, porque te voy a decir un secreto ya como en esta parte final. Uno no se da cuenta que uno va subiendo el nivel y la comprensión del ajedrez hasta que uno no se pone a prueba con aquellos jugadores que en tiempos pasados nos ganaban y con otros jugadores. Cuando nos ponemos a prueba en los torneos, nos damos cuenta que las jugadas nos llegan a la mente más fácil. Tenemos más soltura. Mientras que el otro va como a marcha forzada, nosotros sentimos el placer, así, con esa palabra, de jugar con esa soltura, con esa elegancia, respetando los conceptos posicionales y tomando la iniciativa y presionando las defensas del rival y creándole debilidades. Tomar las columnas para las torres, las diagonales, los caballos al centro. Si lo podemos centralizar más cerca del contrario, mejor. Poder debilitar el enroque del contrario y una infinidad de conceptos y técnicas que te apertura medio juego y final. Que yo te puedo decir, tenga la edad que tengas, tienes oportunidad de ser feliz con el ajedrez, de disfrutar del ajedrez y de disfrutar de tus logros y tus progresos. Te lo digo de verdad. Consiéntete, maravíllate de lo que puedas lograr. No estés aspirando cosas que después tengas que sufrir. Simplemente disfruta y trata de dar siempre lo mejor de ti en cada partida. La mayor emoción está cuando uno juega a ganar, y si es posible, si ese rival tiene algún reconocimiento, un elo superior, alguna clasificación, algún título, mayor emoción nos causa a nosotros los que no tenemos esos títulos FIDE a nivel de ajedrez. Bueno, si te gustó el video, este trabajo de Harry Nelson Pillsbury, por favor, regálame un like para saber que lo hice bien, que te agradó. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos conversatorios, en estas exposiciones, en este intercambio de opiniones, puedes escribirme lo que tú quieras en la caja de comentarios. Bienvenido seas, estimado amigo. Y si quieres compartir el video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor, porque compartes humildemente mi enseñanza, pueda llegar con toda humildad, apoyándome en este material, pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y eso a mí me da gusto y me da satisfacción. Se les aprecia y se les respeta como siempre. No importa, háganme las críticas que quieran hacerme. Algunos podrán estar a favor, otros pueden decirme que estoy equivocado. Tengo que mejorar en cuanto a mi equipo tecnológico. La situación en Venezuela es difícil, pero si se me da la ocasión lo haré. Con mucho gusto lo haré. Se les aprecia y se les respeta como siempre. Les habló Ernesto Rondón. Vamos a ver la hora. 10:56 de la noche del 9 de octubre del 2022. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga a todos por siempre.